Lo que estás a punto de escuchar no es apto para oídos débiles. Son relatos reales, malditos, que han dejado cicatrices en quienes se atrevieron a contarlos. Si decides seguir, hazlo bajo tu propio riesgo. Suscríbete ahora a Espectros de la Noche, porque lo peor no es lo que escuchas, es lo que sigue después. Su risa seguía escuchándose, incluso después de que el hospital fuera demolido. Nunca olvidaré el sonido de aquella risa. Aguda, constante, como si una niña estuviera jugando a las escondidas, pero sin nadie más alrededor. Y lo peor, venía del pasillo 9, un lugar que ni siquiera estaba en el plano del hospital. Yo era interno de medicina en el Hospital San Vicente. Un lugar viejo, medio derrumbado en algunas salas, con techos manchados de humedad y luces parpadeantes. Me tocaba la guardia de madrugada, justo esa noche. Nunca me gustaron las noches en San Vicente, porque siempre pasaba algo raro. Esa vez, me mandaron a buscar un expediente en el archivo antiguo, una zona del hospital que ya no se usaba, pero seguía conectada por los pasillos internos. Y ahí fue donde la escuché. Primero, unos pasos pequeños. Luego, una risa suave. Y después, un murmullo, como si una niña dijera mi nombre. Daniel, ¿quieres jugar? Congelado, giré en la linterna. Nada. Pero algo en el aire cambió. Estaba helado, denso, como si la oscuridad hubiera tragado el oxígeno. Seguí el sonido sin quererlo. Como si me llamara desde dentro. El hospital tenía pasillos numerados. Del 1 al 8. Lo sabía bien. Pero al doblar una esquina, encontré un cartel viejo, mohoso, que decía en letras torcidas: Pasillo 9, Psiquiatría Infantil. Psiquiatría Infantil. Nunca supe que el hospital tuviera eso. Entré, guiado por la risa que se alejaba más y más. El pasillo era largo. Demasiado largo. Paredes manchadas, dibujos de niños en crayones deslavados, camitas de metal alineadas y muñecas. Muchas muñecas, mutiladas, tiradas, colgadas en la pared con alfileres. Y al fondo, una figura. Una niña, de espaldas. Vestido blanco. Cabello negro, largo, enmarañado. Jugaba con algo. Un osito. Hola, le dije, sin entender por qué. ¿Estás bien? Giró la cabeza, pero no el cuerpo. Su cuello giró, más de lo normal. Sus ojos estaban completamente negros. Y sonrió. Corrí. No miré atrás. Tropecé con camillas, con muñecas. Salí jadeando del pasillo, gritando, hasta que un enfermero me detuvo. ¿Qué te pasa? Me gritó. Una niña. Hay una niña en el pasillo 9. Necesita ayuda. El tipo palideció. Pasillo 9. No hay ningún pasillo 9. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y obsesión. Busqué planos antiguos del hospital. Y lo encontré. En 1953 existió una sección llamada Psiquiatría Infantil, Sector 9, clausurada después de un incendio. Había registros borrosos de internamientos. Y uno me llamó la atención: paciente 31, nombre, Eva L. / edad, 7 años. Diagnóstico, trastorno de juego disociativo extremo. Notas, afirma jugar con alguien que no existe. Dice que, él, la visita por las noches y le enseña a hacer cosas malas. Más abajo, una nota escrita a mano. Paciente se autoamputa 2 dedos tras supuesta instrucción de su amigo imaginario. Murió en confinamiento tras incendiar su cama con fósforos escondidos. Y ahí lo entendí. Eva era la niña del pasillo 9. Intenté hablar con el jefe de residentes. Con médicos. Con otros internos. Todos me dijeron lo mismo: deja de meterte en cosas viejas. Ese sector no existe desde hace 40 años. Pero no podía dejarlo. La noche siguiente, volví. Llevé una cámara. Grabé todo. Y grabé cuando se escuchó de nuevo la risa. Grabé la puerta abriéndose sola.
Grabé cuando Eva se asomó detrás de una camilla, con su cabeza colgando como una muñeca rota, arrastrando su osito. Grabé cuando me susurró al oído: si subes esto, él va a ir por ti también. Subí el video. Claro que lo subí. Y fue viral. Millones lo vieron. Miles comentaron haber visto cosas raras en el fondo. Uno dijo que en el minuto 2:13 se ve otra figura más alta, parada detrás de Eva, con una sonrisa de dientes afilados. Y luego, los comentarios cambiaron. Personas comenzaron a reportar que, al ver el video de noche, escuchaban la risa en sus casas. Una chica en Perú dijo que su hermana menor apareció jugando con un nuevo amigo llamado Eva. Otro usuario en México publicó un video donde su pantalla parpadea, y por un segundo se ve la palabra Pasillo 9. Entonces me arrepentí. Intenté borrar el video. No pude. YouTube lo marcó como no disponible, pero la miniatura seguía apareciendo en las búsquedas. Y cada noche, a las 3 de la mañana, mi celular se enciende solo. La cámara frontal se activa. Y se graba solo. Y en cada grabación, yo estoy dormido. Pero detrás de mí, en la esquina de la habitación, hay una niña de vestido blanco, con un osito en las manos. Hace 3 días desaparecí por 6 horas. No recuerdo dónde estuve. Pero cuando desperté, tenía una nota escrita con crayones en mi pared. Ahora tú también vives en el pasillo 9. Hoy, el Hospital San Vicente ya no existe. Fue demolido tras un incendio extraño que consumió solo un ala del edificio. La sección antigua. Pero a veces, en ciertas madrugadas, hay gente que pasa cerca del terreno baldío y jura haber escuchado una risa suave. Y alguien, una niña, que le susurra por detrás: ¿quieres jugar conmigo? Me llamo Elías, y si estás leyendo esto, tal vez sea porque sobreviví, o tal vez porque la casa decidió dejar que alguien escuchara mi historia. Todo comenzó hace un año, cuando nos mudamos a esa casa antigua a las afueras del pueblo. La compramos por un precio ridículamente bajo, lo suficiente para levantar sospechas, pero lo suficientemente tentador para ignorarlas. Mi esposa, Clara, estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y queríamos salir del ruido de la ciudad. Un nuevo comienzo, dijimos. Qué ingenuos fuimos. Desde el primer día, la casa nos dejó claro que no nos quería allí. No fue nada dramático al inicio, solo una constante sensación de incomodidad. Las habitaciones siempre estaban frías, incluso cuando el sol pegaba directo. Las paredes crujían como si respiraran, y a veces, al pasar por ciertos pasillos, sentíamos como si alguien se detuviera a observarnos desde la oscuridad. A los pocos días, mi hija de 5 años, Valentina, comenzó a hablar sola. Decía que jugaba con la señora del espejo, una mujer sin rostro que la peinaba en las noches. Cuando le preguntamos dónde la veía, señaló el espejo del pasillo y dijo: en el que respira. Al principio pensamos que era solo imaginación infantil. Pero una madrugada, al ir al baño, pasé frente a ese mismo espejo y juro por mi vida que vi como el cristal se empañaba, con una respiración que no era la mía. Me paralicé. Luego, como si alguien usara su dedo desde el otro lado, se escribió en el vidrio empañado una sola palabra: fuera. Le resté importancia. No quería preocupar a Clara. Pero la casa no dejó de insistir. Empezamos a escucharlo. Un lamento bajo, proveniente del sótano, como si alguien estuviera atrapado allá abajo. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Clavada con gruesos clavos oxidados que nadie parecía haber notado durante la mudanza. Cuando por fin la forcé con una palanca, lo que descubrí me persigue hasta hoy. El sótano era una cripta. Había símbolos tallados en las paredes, cruces invertidas y dibujos con lo que parecía sangre ya seca. En el centro, una silla oxidada atornillada al suelo, y sobre ella, cinturones de cuero para sujetar brazos y piernas. Frente a la silla, un espejo cubierto con una sábana negra. Clara bajó tras de mí. La vi llevarse la mano a su vientre, y luego susurró: no deberíamos estar aquí. Esa noche soñé que la casa me hablaba.
No con palabras, sino con gritos, chirridos, portazos. Me dijo que éramos intrusos. Que otros habían venido antes. Que ninguno se había ido. Valentina empezó a cambiar. Ya no hablaba con nosotros, solo murmuraba frases extrañas en un idioma que no conocíamos. Se rascaba los brazos hasta sangrar y escribía símbolos en las paredes de su habitación con sus uñas. Llamamos a un sacerdote. Apenas cruzó la puerta, vomitó sangre. Dijo que había una presencia vieja, anterior al lenguaje. Recomendó quemar la casa. Lo encontramos colgado al día siguiente, con un rosario incrustado en la garganta. Fue entonces cuando supe que no podíamos escapar. Cada intento por huir fallaba. El coche no encendía. Los teléfonos no funcionaban. Los vecinos no respondían. Era como si la casa se hubiera tragado nuestra existencia. Clara entró en trabajo de parto prematuro una noche de tormenta. Lloraba de dolor, decía que algo se movía dentro de ella, algo que no era humano. No había hospitales cerca, y aunque hubiera, la casa no nos habría dejado salir. El parto fue una pesadilla. La criatura que nació tenía ojos completamente negros. No lloró. Solo nos miró, y entonces la casa se calmó. Durante días, no hubo más ruidos. Valentina dejó de hablar sola. El aire se sentía menos denso. Clara sonreía más. Fue como si hubiéramos pagado un precio y la casa estuviera satisfecha. Hasta que encontré la habitación oculta. Estaba detrás del armario de nuestra habitación. Un espacio sellado, donde encontré un diario antiguo, escrito por una mujer que vivió allí décadas atrás. Decía que la casa no era una casa, era una entidad, una prisión de carne y madera para algo que vivía debajo, algo que se alimentaba de la desesperación, el miedo y los hijos. Uno cada generación, y la casa duerme, escribió. El último mensaje del diario me heló la sangre. Entregué a mi hijo. Viví 30 años más. No fue suficiente. Ella quiere más. Siempre quiere más. A la mañana siguiente, el bebé ya no estaba en la cuna. Y Clara, tampoco. Salí corriendo por la casa, gritando, buscando. Nadie. Solo el eco de mis pasos. Cuando llegué al sótano, la silla ya no estaba vacía. El espejo, ahora descubierto, reflejaba la imagen de mi esposa, pero no era un reflejo. Ella me hablaba desde el otro lado. Gritaba. Lloraba. No es un espejo, es una puerta. La casa me atrapó. No físicamente, no con paredes ni barrotes. Me atrapó dentro de mí. Ya no duermo. No tengo hambre. Solo estoy, aquí. Caminando. Esperando. Hoy es el primer día que alguien más llegó. Una nueva familia, con sonrisas frescas y sueños inocentes. Escucho sus pasos, sus voces, su ilusión. La casa está feliz otra vez. Y yo, desde este rincón que nadie ve, desde este espejo que nadie entiende, solo puedo repetirles una cosa cuando se acercan y me miran. Váyanse, antes de que también los ame. Nunca me llevé bien con mi abuela Eustacia. Era una mujer rígida, de rostro seco, ojos grises como cenizas y una voz que parecía venir de una época enterrada. Crecí escuchando historias extrañas sobre ella. Que había nacido con un velo en el rostro. Que hablaba sola en lenguas olvidadas. Que tenía una Biblia sin letras, solo con páginas negras. Pero era familia, y la sangre exige presencia, incluso en la muerte. Murió una noche de luna nueva, como si hubiese estado esperando la oscuridad absoluta para abandonar este mundo. No lloré. De hecho, me sentí más aliviado que triste. Pero mi madre, rota por la pena, me obligó a acompañarla a velarla en la vieja casa del pueblo, esa misma casa que siempre olía a moho, alcanfor y algo más. Algo que nunca pude identificar. El velorio fue breve. Solo unos pocos ancianos, todos con el mismo rostro inexpresivo, susurrando oraciones que no reconocí. El ataúd cerrado.
Mi madre decía que Eustacia había pedido que nadie viera su cuerpo. Que debía ser enterrada intacta, sin miradas, sin rezos tradicionales. Aquello me pareció sospechoso. Pero lo que me llevó a desobedecer fue otra cosa, curiosidad. Una noche, solo, mientras todos dormían, bajé al sótano donde el ataúd descansaba. La tapa, aunque sellada con clavos, no fue difícil de levantar con una palanca oxidada. Y ahí estaba ella. Pero no como la recordaba. Su piel no tenía el tono gris de la muerte. Estaba tersa. Sus labios aún rosados. Sus ojos, abiertos. Pero vacíos. Como si nunca hubieran tenido alma. Sentí que no estaba viendo un cadáver, sino algo que fingía estar muerto. A su lado, dentro del ataúd, había algo aún más extraño, una pequeña bolsa de tela roja, con un cordón negro y símbolos bordados. La abrí. Dentro, un dedo humano, seco, arrugado, con una uña negra y larguísima. Envolvía un anillo con un símbolo tallado, un ojo que lloraba sangre. No debí tocarlo. Desde aquella noche, comencé a soñar con ella. Pero no como era en vida, sino como una figura retorcida, de miembros alargados y huesos que crujían al moverse. Se arrastraba por el techo de mi habitación, susurrando, «Devuélveme lo que es mío». No podía dormir. No podía comer. El espejo del baño se empañaba cada vez que entraba, incluso sin agua caliente. Y en ese vaho, aparecía su nombre escrito al revés, Aisatsue. Una noche desperté con tierra en la cama. Tierra fresca, húmeda, y marcas de garras sobre el colchón. Como si algo hubiese salido, o entrado. Mi madre decía que era el estrés. Pero sus ojos temblaban cuando hablaba. Ella sabía más. Siempre lo supo. Fui al cementerio. No podía más. Quería ver si estaba realmente enterrada. Si no era mi mente, si no me estaba volviendo loco. Pero cuando desenterré el ataúd, ya no estaba. Solo había un hueco vacío, y en el fondo, la misma bolsa roja que había tocado. De pronto, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me giré de golpe. Nadie. Pero el aire estaba helado. Y la tierra, se movía. Corrí. Esa noche mi madre me confesó la verdad. Que mi abuela nunca fue completamente humana. Que había hecho un pacto con una entidad ancestral para mantenerse viva más allá del tiempo. El dedo en la bolsa era suyo, cortado en un ritual prohibido para sellar su alma en el ataúd. Si alguien lo tocaba, el sello se rompía. Y tú lo rompiste, Elías. Lloré. Rogué. Pero ya era tarde. Desde ese día, me convertí en su receptáculo. En la noche, mi cuerpo se mueve sin que yo lo ordene. Mis ojos ven cosas que no están ahí. Escucho su voz dentro de mi cabeza, cantando una nana en un idioma que me revuelve las entrañas. He despertado con arañazos en mi pecho, con ceniza en la lengua, con símbolos marcados en mi piel. Hoy, al verme en el espejo, no me reconozco. Algo dentro de mí sonríe, aunque yo esté llorando. Y lo peor es que he empezado a disfrutarlo. Me descubro acariciando la bolsa roja. Hablándole. Sintiéndola respirar. A veces, creo que ya no soy Elías. Que nunca lo fui del todo. El ataúd sigue vacío. Porque ella nunca murió. Solo estaba esperando. A que alguien le devolviera el cuerpo. Preguntar a ChatGPT. Nunca creí en los rumores del barrio, aunque crecí oyéndolos desde que tengo memoria. Decían que la señora Varela, la anciana del número 23, hablaba con los espejos. Que tenía decenas, de todas las formas y tamaños, en cada rincón de su casa. Y que cada noche, cuando el pueblo dormía, se sentaba frente a ellos, a conversar. La mayoría de mis amigos le temían. Decían que sus reflejos no la imitaban, que los espejos en su casa no devolvían tu imagen sino otra, algo más viejo, más oscuro. A mí me parecía una simple anciana solitaria, hasta que acepté ayudarla por unos días. Fue idea de mi madre.
La señora Varela está enferma. Necesita ayuda con la limpieza y las compras. Sé amable, no seas como los demás. Yo tenía 17, necesitaba el dinero y, para ser honesto, tenía curiosidad. El primer día que entré a su casa, el aire se volvió pesado. No como polvo o encierro, sino como si algo más grueso que el oxígeno llenara el ambiente. Como si el tiempo ahí dentro no corriera igual. La sala principal tenía, sin exagerar, unos 20 espejos. Algunos colgados en las paredes, otros apoyados en el suelo, uno incluso en el techo. Ninguno cubierto. Todos perfectamente limpios, pero con un brillo opaco, casi antinatural. Como si no reflejaran la luz, sino la retuvieran. La señora Varela me saludó desde su silla de ruedas, con una voz tan suave que apenas se oía, pero con ojos que no pestañeaban. Gracias por venir, hijo. ¿No les gusta estar solos por mucho tiempo? ¿Quiénes? Pregunté. Los de adentro. Pensé que deliraba. Solo sonreí y me puse a limpiar. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo extraño. En algunos de los espejos, mi reflejo se movía un segundo después que yo. No era el típico retraso de los cristales mal alineados. Era otra cosa. Un retardo que sentías en la piel. Como si al mirarte, el tú del otro lado estuviera pensando si debía copiarte o no. Esa noche, al irme, me pareció escuchar voces apagadas saliendo de uno de los espejos del pasillo. Me giré, creyendo que la señora me hablaba, pero ella solo me observaba en silencio, con una leve sonrisa torcida. El espejo frente a mí parecía más oscuro. Como si la habitación al otro lado no fuera la misma. No te acerques si no te llaman, me dijo. Hay espejos que no son para ti. Volví al día siguiente. Y el siguiente. Cada vez más incómodo, pero también más atrapado. Los espejos me perturbaban, sí, pero había algo en ellos, como si quisieran decirme algo. Como si me reconocieran. Como si me esperaran. Una tarde, al limpiar uno del comedor, vi un detalle que me dejó helado. En el reflejo, la señora Varela estaba de pie detrás de mí. Me giré. Ella seguía en su silla, sin moverse, sin haber cambiado de posición. Pero su reflejo seguía allí, de pie, observándome fijamente. Algunos ya no saben a qué lado pertenecen, murmuró. Yo misma he olvidado cuál es mi verdadero cuerpo. Esa noche, no pude dormir. Sentía los espejos de mi cuarto palpitar. Me acerqué a uno y, por impulso, pasé los dedos por la superficie. Estaba caliente. No como un vidrio al sol, sino como una piel viva. Fui una última vez a la casa. Ya no por el dinero, ni por mi madre. Quería entender. Quería ver. ¿Qué hay dentro? Le pregunté a la anciana. Ella sonrió. Bellos. Nosotros. Todo lo que el ojo humano no está listo para aceptar. ¿Y por qué habla con ellos? Porque un día, me respondieron. Y no dejaron de hacerlo. Me llevó a una habitación que jamás había visto antes. Al abrir la puerta, me encontré con un solo espejo, enorme, ocupando toda la pared. No tenía marco, ni parecía estar apoyado sobre nada. Solo, existía. Este es el que me mostró el otro lado, dijo. No es vidrio. Es una frontera. Me miré en él. Y lo que vi me hizo retroceder de golpe. Mi reflejo sonreía. Pero yo no lo estaba haciendo. El reflejo me levantó la mano, me hizo un gesto, como si me invitara a entrar. Ellos ya eligieron, dijo la señora. Me han dicho que es tiempo de cambiar. No entendí hasta que ella se levantó de su silla, caminó hacia el espejo, y lo atravesó. No hubo onda, ni ruptura, ni magia. Solo pasó. Como si la superficie no ofreciera resistencia. Y del otro lado, su reflejo, que ahora se movía de forma normal, me miró por última vez, y desapareció. Luego, me vi a mí mismo reflejado. Pero algo no encajaba. Mis ojos eran más oscuros. Mis movimientos, más precisos. Mi reflejo me observaba con paciencia,
como si esperara que yo también diera el paso. Y lo di. Ahora estoy aquí, en su silla, frente al espejo. Y tú estás limpiando, como yo lo hice. ¿Sabes algo curioso? Tu reflejo acaba de sonreír. Pero tú, no. Aún. No sé si esto que estoy escribiendo llegará a alguien. Tal vez ya sea tarde. Tal vez ya no soy del todo yo. Pero si estás leyendo esto, no abras el archivo. No lo veas. No lo escuches. No lo pienses demasiado. Solo destruye el maldito USB. Todo comenzó hace 2 semanas. Era tarde. Había salido de la universidad a eso de las 9:30 de la noche después de una clase extra de teoría de medios digitales. Caminaba hacia la parada del bus cuando lo vi. Un pequeño USB negro, tirado sobre el banco oxidado frente al edificio de Ciencias Sociales. No tenía etiquetas, marcas, ni siquiera polvo. Parecía nuevo, como si alguien lo hubiese dejado ahí, para mí. Y como idiota curioso que soy, lo recogí. Lo conecté esa misma noche en mi laptop, esperando ver alguna tontería, documentos olvidados, tareas viejas, quizá algo prohibido. Pero lo único que contenía era una carpeta sin nombre, dentro de la cual había un único archivo, bit-0001 WMV. El icono era extraño, como una mezcla entre el de un video y algo que no reconocía, una silueta alargada, negra, con una sonrisa delgada como una cortada. Lo abrí. El video comenzó con un ruido agudo, estático, como interferencia. La imagen era borrosa, casi como grabada con una cámara vieja. Mostraba una habitación, vacía, sin ventanas, con una sola silla en el centro. La luz parpadeaba. Después de unos segundos, la cámara comenzó a moverse, como si quien la sostenía se acercara lentamente a la silla. Entonces, algo apareció. No lo vi claramente, solo una figura alta, encorvada, que se levantaba de detrás de la silla. La imagen comenzó a distorsionarse más y más, hasta que la pantalla se puso negra. Pero el audio seguía. Un susurro. No en otro idioma. No en voz humana. Era como si alguien hablara desde dentro de mi cráneo. Palabras que no entendía, pero que me hacían doler los huesos, que me hacían sudar frío. Me quité los audífonos de golpe, cerré la laptop y vomité. Pensé en borrarlo. En tirar el USB. Pero esa noche, tuve sueños. O algo peor. Vi la habitación. La silla. Vi a la figura, más clara esta vez. No tenía rostro, solo una abertura vertical desde la frente hasta el pecho, como una boca abierta de par en par. Cuando desperté, tenía tierra bajo las uñas. Tierra húmeda. Y marcas de dedos en mi cuello. Intenté olvidarlo. Fui a clases como siempre. Pero algo estaba mal. Mi reflejo en los espejos tardaba en reaccionar. Escuchaba el sonido del archivo cuando nadie más lo oía. Los profesores hablaban, pero sus voces se distorsionaban. Como si algo intentara hablar a través de ellos. Volví a abrir el archivo. No sé por qué lo hice. No fue curiosidad. Fue necesidad. Como si me llamara. Esta vez, la figura se giró lentamente hacia la cámara. Y aunque no tenía rostro, sentí que me veía. Directamente. Como si supiera quién era yo. Como si siempre lo hubiera sabido. La imagen se volvió completamente roja. Luego negra. Y luego apareció un mensaje, escrito con letras blancas. Tú miraste. Ahora ellos miran. Apagué la computadora. No volvió a encender. En los días siguientes, empecé a ver sombras por el rabillo del ojo. Rostros extraños entre la gente, como si se colaran por un segundo en nuestra realidad y luego se deshicieran como humo. Una noche, me encerré en el baño a llorar. Y desde el espejo, mi reflejo no lloraba. Sonreía. Decidí contarle a mi amigo Daniel. Informático. Escéptico. Le di el USB. Lo conectó a su PC. Me miró y dijo,
bromeando. ¿Y qué, me va a salir el aro 3? Se rió. Solo por un segundo. Después se quedó en silencio. Y no apartó la vista de la pantalla. ¿Qué ves? Le pregunté. No contestó. Se levantó lentamente. Salió de la habitación. No volvió a clases. Su familia lo encontró 3 días después en su cuarto, con los ojos arrancados. Y una frase escrita en su pared, con su propia sangre. Ellos viven detrás del video. Ahora, el archivo ya no está solo en el USB. Lo encontré en mi teléfono. En el correo. En mi nube. No lo subí yo. Se multiplica. Se mueve solo. Y lo peor, se actualiza. Cada vez que lo abro, muestra una escena diferente. La habitación sigue ahí. Pero ahora hay más sillas. Y figuras nuevas. Y una más pequeña, como si fuera yo. Anoche me filmé dormido. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas. En el video, a las 3:33 de la mañana, alguien se sienta al borde de mi cama. No se ve del todo, solo una sombra alargada, de cabeza inclinada. Se me acerca al oído y susurra algo, en el mismo idioma del primer archivo. Al final del video, yo me despierto. Miro directo a la cámara. Y sonrío. No tengo recuerdos de haberlo hecho. Ahora los espejos ya no me devuelven lo que soy. Me muestran lo que viene. Y si algo me queda claro, es esto. No fue el USB lo maldito. Fue el contenido. Fue el acto de mirar. Fue querer saber. Y ahora que tú también sabes. Ellos ya te vieron. Lo encontré oxidado y cubierto de maleza en un deshuesadero olvidado de las afueras. Era un modelo antiguo, imposible de identificar. No tenía insignias, ni placas, ni siquiera pintura visible, solo una carrocería mate como ceniza endurecida. Y sin embargo, cuando mis ojos se cruzaron con sus faros apagados, sentí algo, como si el coche también me viera. No deberías tocarlo, me dijo el dueño del deshuesadero, un anciano de manos temblorosas. Ese maldito chasis no está muerto. Solo espera. Me reí. Pensé que era parte del teatro para venderlo. Pero estaba desesperado. Mi auto se había incendiado la semana anterior y el trabajo nuevo me exigía movilidad inmediata. Así que le pagué en efectivo, lo remolqué a casa y comencé a restaurarlo. No tenía motor convencional. Solo un compartimento vacío, oscuro, con una especie de núcleo metálico en el centro. Nada se parecía a ningún sistema mecánico que hubiese visto antes. Y aún así, cuando me senté al volante y giré la llave, encendió. Pero solo por un segundo. Después se apagó. Lo intenté todo. Revisé cables, combustible, batería, nada. Entonces ocurrió algo. Un destello. Un recuerdo. Algo me hizo pensar en esa noche, la del incendio, cuando creí que moriría entre llamas. El terror puro. El sudor, el temblor en mis dientes, la sensación de que algo invisible me apretaba el corazón. Así que lo intenté de nuevo. Me senté. Cerré los ojos. Recordé el miedo. La angustia. La desesperación. Y entonces, el motor rugió. No era un rugido normal. Era un lamento, una vibración que parecía provenir desde lo profundo de la tierra. El tablero se iluminó con una luz tenue, rojiza, como carne iluminada desde dentro. El aire dentro del auto se volvió pesado, eléctrico. Y aún así, conduje. El coche se movía como si flotara. No temblaba, no rugía por el esfuerzo. Se deslizaba. Y mientras más me aterraba, cuando pensaba en cosas que me quitaban el sueño, en la sombra que vi en el espejo de mi baño, en la voz de mi padre muerto llamándome por las noches, más rápido iba. Empecé a necesitarlo. No solo como transporte. Como droga. A veces, lo manejaba sin rumbo, buscando rutas desiertas donde pudiera recordar mis pesadillas sin distracción.
Descubrí que cuanto más profundo era el miedo, más sensible se volvía el vehículo. Si lloraba, si gritaba dentro de él, podía alcanzar velocidades imposibles. La radio comenzaba a emitir voces distorsionadas, como si el auto alimentara sus sistemas de mi angustia. Una noche, me atreví a hacer la pregunta: ¿qué eres? Y el motor respondió. No con palabras. Con imágenes. En mi mente. Fragmentos: un hombre ahogándose. Una mujer encerrada en un ataúd sellado. Un niño encerrado en un closet oscuro durante días, alimentado solo por su respiración. Todos gritando dentro de la oscuridad. Y el auto estaba allí. Observando. Alimentándose. Comprendí que no era un vehículo. Era una jaula. Un parásito. Una máquina viva que necesitaba miedo como combustible. Y yo era su proveedor. Intenté dejarlo. No lo encendí durante días. Pero entonces comenzaron las alucinaciones. El sonido del motor rugiendo en mi cabeza, aunque estaba dormido. Me despertaba cubierto de sudor, con marcas de cinturón en el pecho, como si lo hubiera conducido mientras dormía. Una mañana, desperté en la autopista. A 180 kilómetros por hora. Sin recordar haber salido de casa. Las lágrimas corrían por mis mejillas. El tanque estaba lleno, aunque nunca lo había cargado. Intenté destruirlo. Le lancé gasolina. Lo prendí fuego. Durante un segundo, pensé que funcionaba. Pero cuando volví a mi casa, el auto estaba en el garaje. Limpio. Íntegro. Como si se burlara de mí. Y entonces, me dio su regalo final. Una noche, mientras conducía con el alma desgarrada, me llevó a un cruce. Allí, parado bajo la lluvia, estaba mi hermano muerto. Lo atropellaron hace 5 años. Su cuerpo destrozado. Pero ahí estaba. Sonriendo. Extendiendo la mano. Súbete, dije, sin pensar. Y lo hizo. Su cuerpo frío. Su olor a tierra húmeda. Y aún así, me habló. Me pidió perdón. Me abrazó. Y en ese momento, entendí, el coche no solo se alimentaba de mi miedo. Lo moldeaba. Lo convertía en realidades. Regalos torcidos. Castigos dulces. Pero el precio fue claro. Desde esa noche, yo también estoy atado a él. No puedo salir. Cada vez que lo intento, despierto en su asiento. Siempre encendido. Siempre listo. Hoy lo conduzco por última vez. Porque ya no distingo la carretera de mis pensamientos. Ya no sé si las voces son reales o si nacen del motor. Porque me di cuenta de algo. No soy el único que lo conduce. Hay otros. Miles, tal vez. Todos manejando sus propios horrores. Y todos creemos que somos los dueños del volante, cuando en realidad, el miedo nos maneja a nosotros. Así que si ves un coche negro sin placas, con faros como ojos hundidos, y se detiene frente a ti, no te subas. Porque si no tienes miedo, no arranca. Pero si tienes aunque sea un poco, ya estás atrapado. Me llamo Padre Elías. He servido a la iglesia por más de 30 años, confesando a toda clase de almas, desde pecadores arrepentidos hasta monstruos disfrazados de hombres. Creí haberlo oído todo. Creí haber enfrentado los abismos del alma humana. Hasta la noche en que me confesó alguien que, ya no era humano. Fue un viernes a las 3 de la madrugada, la hora en que el silencio se siente más denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Me encontraba en la capilla de San Gabriel, una vieja iglesia a las afueras del pueblo, que el obispado había mantenido abierta solo por tradición. Estaba terminando mi rosario cuando oí la puerta crujar. Una figura encapuchada entró y se dirigió directamente al confesionario, sin decir una palabra. Me acomodé del otro lado de la rejilla, preparándome para otra noche de borrachos con culpas pesadas. Pero en cuanto habló, su voz me congeló la sangre. No era una voz natural.
Era como un eco que venía desde un lugar profundo, seco, viejo, sin tiempo. Una voz rasposa que arañaba los oídos y que parecía reverberar dentro de mis huesos. Padre, quiero confesarme. Intenté mantener la compostura. Bienvenido, hijo. Dime tus pecados. Hubo un silencio largo. Tan largo que empecé a sentir que el aire se enrarecía, como si algo invisible estuviera deformando el espacio dentro del confesionario. He pecado, Padre, porque he sido uno de los arquitectos del sufrimiento. He arrancado almas con mis propias manos. He sembrado el miedo como semilla, y cosechado gritos. No de este mundo, sino del otro. ¿De qué estás hablando? Dije, tratando de sonar firme. Del infierno, Padre. Del lugar donde el tiempo se descompone y el dolor tiene forma. No fui condenado. Fui reclutado. Y vengo a confesarme, no por arrepentimiento, sino porque alguien tiene que saber lo que viene. Mi cuerpo se tensó. Una corriente helada me recorrió la espina dorsal. Quise abrir la puerta, mirar su rostro, pero algo me detuvo. No por miedo, sino por una certeza profunda, lo que estaba al otro lado no debía ser visto. ¿Quién eres? Fui un hombre una vez. Como tú. Curioso. Devoto. Creí que podía derrotar al mal con oraciones. Pero el mal no se vence. Se alimenta. Y cuando te arrodillas con demasiado fervor, a veces, algo escucha. Algo que finge ser Dios. Algo que responde, pero desde abajo. Blasfemia. Grité, aunque mi voz temblaba. ¿Blasfemia? ¿O verdad? Entonces comenzó a describir cosas. Cosas que nadie debería saber. Había detalles en sus palabras que ni los textos prohibidos del Vaticano se atreven a incluir. Habló de cámaras subterráneas llenas de ojos que nunca parpadean. De puertas hechas de carne que susurran nombres. De un idioma que puede rezarse, pero que cada palabra abre una herida en el universo. ¿Y por qué vienes a mí? Pregunté, sintiendo que la madera del confesionario ardía contra mi piel. Porque estás próximo a elegir, Padre Elías. Tienes fe, sí, pero también dudas. Has sentido el vacío en las noches, ¿verdad? Has rezado y sentido que nadie responde. Te has preguntado si todo esto vale la pena. Esa fisura es una invitación. El interior se oscureció aún más. Ya no veía ni la rejilla. Solo sentía su presencia, enorme, imposible, ocupando el espacio de formas que la mente no puede concebir. Esta no es una confesión, dije. Esto es una amenaza. No, Padre. Esto es una siembra. A partir de hoy, tú llevarás mis palabras. No te perseguirá una entidad. Tú serás la entidad. Y cuando prediques, cuando des la comunión, cuando bendigas a los fieles, una parte de mí los estará escuchando. Penetrando sus mentes. Tu iglesia será la primera. No en ser corrompida, sino en ser transformada. En ser puerta. En el nombre de Cristo, te ordeno que te calles. Que te marches. El confesionario se estremeció. La madera se astilló. Oí risas. Voces, miles, murmurando desde todas las direcciones. Y una frase final, dicha con un tono que ya no era solo sonido, sino un pensamiento incrustado en mi alma. No te preocupes, Padre, tú ya estás dentro. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un rastro de ceniza. Y un rosario retorcido. Desde esa noche, he seguido dando misa. Nadie lo sospecha. A veces me tiemblan las manos al alzar la hostia. A veces, al cerrar los ojos, veo la habitación de ojos, la lengua de fuego, la sangre goteando hacia arriba. Y lo peor de todo. A veces, cuando alguien se acerca al confesionario, siento hambre. Porque no fue una simple historia. Fue un pacto. Una advertencia. Y cada vez que alguien se arrodilla ante mí y dice, Padre, quiero confesar. Sé que no están solos. Sé que alguien más escucha desde el otro lado.